Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. La verdad es que esto es simplemente una puesta al tanto para toda la prensa, pero también para todos los argentinos, de que en el día de la fecha hemos recibido una notificación importante con respecto al litigio y a la situación que tiene la República Argentina con los fondos buitres. Lo que ha ocurrido puntualmente es que hemos recibido en el día de hoy, más precisamente nuestro secretario de Finanzas, que me acompaña, esta es, ¿no? Sí. Hemos recibido, después la vamos a distribuir, una notificación por parte de tenedores de bonos argentinos, concretamente tenedores de bonos argentinos con ley europea, bonistas argentinos. Entre ellos se encuentra, para que tengan una idea de la magnitud, se encuentra Soros, George Soros, entre esos bonistas, pero es un grupo bastante amplio de tenedores de deuda argentina, pero legislación europea. Lo que nos informan es que han intimado al Banco de Nueva York, al BONI, que es quien es fiduciario, o sea, quien tiene la responsabilidad de los pagos de la deuda externa argentina, tanto legislación norteamericana como legislación europea, lo han intimado al BONI a que renuncie. ¿Esto qué quiere decir? Concretamente que los tenedores de bonos de ley europea, más allá de los dictados del juez Griesa, y este es el segundo punto, porque lo han intimado o a que les pague o a que renuncie, y que en caso de no hacerlo en los próximos 5 días, que van a ir a solicitarle a un juez europeo que reemplace al BONI por otro fiduciario que pueda cumplir sus funciones, o sea, que les pague los bonos que tienen con ley europea. Esto concretamente contiene otro detalle, que es que están reclamando los bonistas con legislación europea que el nuevo agente fiduciario sea el Banco de la Nación Argentina. Es decir, están reemplazando al BONI, quien es el que por instrucciones del juez Griesa está no permitiéndoles cobrar, porque Argentina paga, y esto es algo que reconocen también los bonistas. Argentina no está en default. El problema es precisamente que el juez Griesa no le permite al BONI distribuir los fondos que ha depositado Argentina, de forma tal que le está exigiendo que pague o renuncie. Y si no cumple, en los próximos 5 días van a accionar ante un juez. ¿Por qué hacen esto? 2 cuestiones. Y en primer lugar, sobre esta cuestión quiero dejar en claro que lo que estamos informando hoy es un acto de un tercero, es decir, es un acto de los bonistas privados argentinos, que le están reclamando porque en sus títulos dice que en caso de que el agente fiduciario no cumpla sus funciones, se lo puede reemplazar. Y si no acepta ser reemplazado, y este es un derecho de los dueños de los bonos, no de Argentina, de los dueños de los bonos, si no es reemplazado, pueden recurrir a un juez para que de forma forzosa lo reemplace por otro que cumple efectivamente su función. Este era el primer punto. El segundo punto que quiero señalar es que también hemos sido notificados de una sentencia que tuvo lugar en Bélgica, en tribunales de Bélgica, que le da esta posibilidad a los bonistas. Lo que está diciendo esta sentencia, me voy a permitir leer un fragmento de esta sentencia citado en la Carta de los Bonistas. También quiero decir que nos han alcanzado la sentencia que ellos van a dar a conocer. Esta sentencia es del día 11 de septiembre.
Sin embargo, es una sentencia que, si bien no es secreta, era reservada a las partes. Argentina no es parte de este juicio, solamente tomamos conocimiento en el día de hoy a través de la carta que le han enviado al secretario de Finanzas, que tiene adjunta la sentencia. Es decir, esta sentencia es anterior. Pero en esta sentencia, el tribunal sostuvo que si el banco, el Boni, pudiera temer las consecuencias de dicha transferencia bajo las leyes de Estados Unidos, dicho temor no constituye un obstáculo insuperable para la ejecución de sus obligaciones como agente de pago, cuando, como en la situación que se contempla, el Banco de Nueva York le transfiere los pagos recibidos en el marco del contrato. Resulta que Boni no puede negarse a transferir los pagos relativos a los eurobonos que realizó la República Argentina en beneficio de los bonistas. O sea que las noticias, básicamente, para sintetizar, son dos, y después voy a pasar a explicar un poco para que lo entiendan cuál es la importancia y cuál es un poco la secuencia que ha llevado a este punto. La importancia, en primer lugar, deriva de que, y aquí quería mostrar la situación de la ley aplicable para los bonos de la reestructuración de la deuda argentina. Cuando Argentina reestructuró y pagó al 93%, le dio bonos al 93% de nuestros acreedores, el 7 restante, entre ese 7 restante están los fondos buitre. Cuando Argentina lo hizo bajo diferentes leyes. La ley argentina, el 50% de los bonos. Esos bonos se siguen pagando. Los buitres trataron de bloquear el pago de esos bonos, pero fracasaron. Del restante 50%, más de la mitad es ley europea, ley inglesa, y solamente un 23% es ley de Estados Unidos. Aquí tenemos un gráfico de torta que muestra esta situación. Como ustedes pueden ver, de los bonos cuyo cobro están trabando los fondos buitres, el juez Griesa y la justicia norteamericana, esos bonos representaban antes el 50% restante que no era ley argentina. Ahora quedaría simplemente un 23% de prosperar, porque probablemente esta medida traiga apelaciones. Pero la importancia que tiene es que de toda nuestra emisión de deuda de reestructuración, los fondos buitres atacaron a los bonistas para que no la puedan cobrar. Con los bonistas de bonos ley argentina fracasaron, y ahora este sería el comienzo del fracaso de los fondos buitres también para trabar el pago a los bonistas de ley inglesa. Es una excelente noticia en este proceso que tiene lugar con los fondos buitres, porque en primer lugar vemos aquí que, tal como indicó Argentina, y ahora lo voy a explicar más claramente, tal como lo dijimos desde el primer momento, lo que ha hecho el juez Griesa y la justicia norteamericana al cambiar esa cláusula pari passu es enfrentar a los fondos buitres contra los bonistas de la reestructuración. Intentaron embargar embajadas, intentaron embargar la fragata Libertad, intentaron embargar al Banco Central, que nuevamente fracasaron, y han fracasado con todo. La idea esta de los buitres, puesta en práctica a través del juzgado de Griesa, era conseguir en torno al cobro de otros bonistas, para así extorsionar a la Argentina. Trataron de hacerlo con todos los bonos de la reestructuración. Los que eran ley argentina no tuvieron éxito, sí, porque el Banco de Nueva York es el fiduciario que tiene todos los bonos que no son ley argentina. Sí había conseguido el juez Griesa que el Banco de Nueva York no distribuyera los bonos entre los diferentes acreedores de ley inglesa y ley norteamericana. Ahora los propios bonistas han accionado y en este momento le están reclamando al Banco de Nueva York que, a pesar de ese temor que le tienen a Griesa, y esos son sus términos, los términos de la sentencia, el Boni les tiene que pagar porque tantas veces y los bonos son de ellos. En caso de prosperar esta situación, lo único que va a tener retenido el juez Griesa para el cobro son los bonos de legislación norteamericana.
Esto quiere decir un 23% de toda la deuda emitida para el canje. Esto va a contramano y pone de manifiesto el notable error de aquellos que de afuera y de adentro, y no quiero personalizar por la situación, pero de afuera y de adentro pensaban que la solución era ir a pagar lo que pedía el señor Singer, sus fondos especulativos, y hacerle caso a todo lo que dijera el juez Griesa. Hoy son la justicia de Inglaterra, que en febrero falló igual, la justicia de Bélgica y los bonistas lo que están diciendo que no correspondía lo que dijo Griesa, que los perjudica a ellos, que han hecho una aberración jurídica. Y como hemos dicho, Griesa cayó en un exceso de jurisdicción, porque estaba operando sobre bonos de otras jurisdicciones, de forma tal que hoy ese conflicto va a estar y está apareciendo entre la ley norteamericana, que el Boni quiere, que el Banco de Nueva York quiere obedecer, y la ley europea, que está diciendo el Boni que debe pagar igual, de forma tal que ante este conflicto la solución que han encontrado nuestros bonistas es pedirle al Boni que o pague o renuncie y se retire. Y en caso de no renunciar, apelan a algo, repito, que dice el prospecto, que es que se lo puede remover con un juez porque no cumple sus obligaciones, cosa que la Argentina ha dicho tantas veces con respecto al Banco de Nueva York, tantos escritos que le hemos presentado al Banco de Nueva York. O sea que la cuestión urgente no era ir y pagar, la cuestión urgente era defender los intereses de los argentinos. Y esto se pudo hacer obviamente por la tenacidad, obviamente por la decisión y por la convicción de la Presidenta de la Nación. Evidentemente, muchas gracias. Estamos ante una instancia muy importante en la evolución del litigio y el conflicto con los fondos buitres. Un conflicto que yo quería resumir en unas pocas palabras, pero simplemente para rescatar la historia y por qué llegamos a este momento. Insisto, este es el reclamo ante el banco que está cumpliendo las órdenes de Griesa cuando no corresponde y que está perjudicando a terceros. Son terceros perjudicados que además representan, junto con la legislación argentina, ya prácticamente el 75% de aquellos rehenes que había tomado el juez Griesa para extorsionar al país y que pagara. Quiero repetir cuál era la estrategia de los buitres cuando se inicia esto. Bueno, esto tiene mucho tiempo, pero por supuesto que uno no puede dejar de recordar el año 2014 y aquella situación con la Corte Suprema de Justicia, es decir, con el sistema judicial norteamericano, que rehusó revisar la decisión del juez Griesa, dando lugar a la situación que todos conocemos, pero que yo simplemente quería refrescar en términos de estrategia de los fondos buitres. Los fondos pretendieron decir en aquel momento, no en Argentina, sino en el mundo, pretendieron decir que ellos no eran buitres, que eran ahorristas, que eran inversores, que de buena fe habían puesto plata en la Argentina, le habían prestado al país y el país ahora los había defraudado. ¿Por qué los había defraudado? Porque Argentina, es el punto 2, no paga sus deudas y no negocia. Esto no es que lo hicieron lateralmente, lo hicieron con solicitadas, hasta con documentales, con películas, con lobby ante el Congreso norteamericano, con lobby y notas en los diarios financieros internacionales. Querían instalar esta posición, es decir, que el culpable era Argentina, y peor todavía, que la solución era muy simple. Por eso llamó la atención cuando consiguieron una caja de resonancia local, que no solo parecía abonar esta idea de que los buitres tenían un derecho, que se los había defraudado de alguna manera, y que nuestro gobierno era el que los había defraudado, cuando esa deuda que hoy tienen los buitres incluso fue emitida también con toda la deuda que fue a default allá por la década de los 90. Es decir, este es otro de las esquirlas
otra de las esquirlas de los desastres de los 90. De todas maneras, nos querían echar la culpa a este gobierno, pero a todos los argentinos, por malos pagadores, por no cumplir con nuestras deudas, por no negociar. Y querían decirnos además que la solución era casi mágica, simple, instantánea. Había que ir, sentarse en lo del juez Griesa, pagar 1.600 millones de dólares y resolver el problema. Es decir, que partían de una premisa falsa, que era que ellos eran quienes nos habían prestado plata y después nosotros no habíamos querido hablar. Una solución falsa, que era que Argentina simplemente tenía que ir a pagar, y unas consecuencias falsas de no tomar ese camino, porque decía que si Argentina no se sometía a eso, iban a caer todas las pestes sobre la economía nacional, íbamos a caer en default de nuestra deuda, situación que no se ha dado, calamidad que no ha ocurrido, y que además los bonistas que sí habían negociado, que sí habían aceptado el canje, que era la gran mayoría, el 93%, iban a enojarse con la Argentina, iban a someter a juicio a la Argentina, iban a pedir la aceleración de la deuda externa, es decir, que los bonistas se iban a echar contra nosotros. Argentina entonces se estaba autoinfligiendo, como ellos decían, un mal y se estaba generando una propia pesadilla. ¿Cómo lo hicieron? Con la campaña de lobby, buscando cómplices locales, amenazando a fondos de inversión, a empresas y a bancos, creando asociaciones fantasmas como es esta American Task Force Argentina, que es un grupo pago de títeres de los fondos buitres, buscando sentencias de Griesa a su medida permanentemente, consiguiendo un mediador como fue el señor Pollack, que estaba de su lado y que en esa mesa sentado con los fondos buitres y con Pollack me decía paguen porque si no va a explotar todo, es decir, era un repetidor de las amenazas de los fondos buitres. ¿Qué es lo que hizo la Argentina? Esto a lo que me refería de la convicción y el coraje de nuestra presidenta en ese momento de suma presión. Lo primero que decidimos es seguir con nuestra política, que consiste en pagar al 100% de los acreedores en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables. Para eso lo que hicimos, y lo hice yo mismo como ministro de Economía enviado por la Presidenta de la Nación, en lugar de hablar con intermediarios, de hablar por los diarios, sentarnos por primera vez en la historia, cara a cara con los fondos buitres y oír de sus bocas o de sus picos lo que pretendían de la República Argentina. Denunciar internacionalmente a los fondos buitres. Esta era otra cuestión. Trataron de instalar que la Argentina estaba cometiendo un error o haciendo un desmán financiero. Recorrimos todos los foros internacionales, empezando por el Mercosur, la CELAC, obviamente la UNASUR, la OEA, y así trabajamos también con solicitadas en los principales diarios del mundo, recorriendo todo el planeta para explicar que no era así, que esa era la estrategia buitre y que no era un problema exclusivamente de la República Argentina. Hoy vemos que Perú está atacado por los fondos buitres, vemos que se multiplica esta misma estrategia que aplicaron con Argentina a diestra y siniestra, que Grecia fue atacado por los fondos buitres, tal como 30 países en la actualidad están recibiendo también las amenazas, las extorsiones y los ataques jurídicos y políticos de los fondos buitres. También procedimos a demostrar que no solo los fondos buitres no eran quienes decían ser, sino que 1.600 millones de dólares eran una trampa, eran un señuelo de una emboscada. Querían hacernos pagar 1.600 millones, el propio argumento judicial, acá me acompaña también mi jefe de asuntos jurídicos, que lo que queda muy claro en esa situación es que esos 1.600 millones de dólares en sus argumentos era muy poquito con respecto a nuestras reservas. Entonces Argentina, sin un rasguño, sin despeinarse, podía pagar 1.600 millones de dólares y deshacerse del problema. Nosotros dijimos desde el primer día que había muchísima más plata en juego, que era una suma que podía llegar a los 20.000 millones de dólares, eso depende de las cotizaciones, de las monedas,
pero efectivamente hoy ya hay 8.000 millones, no 1.600. 8.000 millones, la semana que viene el juez Griesa probablemente, atendiendo a otro dictado de los fondos buitres, va a dictaminar que hay 8.000 millones en las mismas condiciones que los primeros 1.600. Lo que va a demostrar es que era una trampa, pagar esos 1.600 no solucionaba nada, y por eso los que hablan y dicen hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra, sean de adentro o de afuera, a veces hablan porque saben demasiado poco, a veces lamentablemente hablan porque saben demasiado, pero en los dos casos era equivocado y tenía razón la Argentina, era mucho más de 1.600, si pagábamos los 1.600 se iban a disparar reclamos hasta por 500.000 millones de dólares, porque el resto de los bonistas iba a reclamar las mismas condiciones, iba a tener bases sólidas para hacerlo, porque era absolutamente inequitativo pagar un rendimiento del 1.600, mientras otros habían aceptado una enorme quita. Entonces, nuevamente, hoy tenemos una comprobación de que no eran 1.600, ya son 8.000, van a llegar con el tiempo a 15.000 o 20.000. Pidió Argentina negociar con todos juntos, Griesa se negó y ante la negación del juez Griesa empezaron a aparecer, y la firmeza de nuestra presidenta, empezaron a aparecer saliendo abajo de los cajones, de la alfombra, todos los acreedores, que cuando aparecieron eran los mismos en su mayoría. Es decir, que venía Singer con 1.600 y volvía Singer y sus muchachos con 20.000 más a reclamar, lo que demuestra claramente que era una trampa y que pagar los 1.600, incluso con un descuento mínimo, era un error garrafal que nos iba a hundir en un pozo del que no se iba a poder salir. Otro que nos planteamos hacer es usar esta cuestión de los fondos buitres para contribuir desde la Argentina a la mejora de la construcción de una mejor arquitectura y más justa arquitectura financiera internacional. Hoy tenemos la resolución de las Naciones Unidas votada por una enorme mayoría de 136 votos que ha puesto por primera vez en la historia, en el marco de una asociación de la trayectoria y la importancia como tienen las Naciones Unidas, ha puesto principios básicos, reglas que deben cumplir las reestructuraciones de deuda soberana. Las reglas se dividen en aquellas que tienen que ver con lo que la Argentina hizo cuando reestructuró su deuda y aquellas que tienen que ver con la que la Argentina no hizo cuando no sucumbió ante las extorsiones de los fondos buitres. Argentina ha cumplido ya otro paso estratégico que se tomó y que ha rendido frutos hoy y que es tremendamente importante, es que se intentó y trabajó permanentemente para conseguir el apoyo de los bonistas del canje. Dijimos desde el principio, este es un problema que el juez Griesa está generando con otros jueces de otros países y de unos bonistas contra otros en este juicio. Hoy no es solamente Argentina contra los buitres, son también bonistas extranjeros, tenedores de la mayoría de la deuda de legislación extranjera, que la mayoría no está en los Estados Unidos, bajo jurisdicción del juez Griesa, está reclamando que puedan cobrar, porque Argentina paga, está aceptando que Argentina no está en default y Argentina paga, y que el juez Griesa, con su decisión arbitraria de pari passu, es el impedimento que tiene, con el Boni actuando en esa dirección, para poder cobrar lo que Argentina efectivamente paga. Recordarán ustedes que cuando Argentina pagó ante el Boni, algunos decían, pero ¿cómo ahora o va a default o paga los 1.600 millones? No, pagamos el vencimiento, como seguimos haciendo todos los vencimientos, pagando nuestra deuda en tiempo y forma. Y hoy lo que están diciendo los jueces de las legislaciones que corresponden es que esa plata obviamente no es de Argentina que pagó, le corresponde a los tenedores y hay que distribuirla. Y si se niegan es por aceptar una orden de Griesa o tenerle miedo al juez Griesa, y si es así, tienen que correrse y permitir que otro haga ese mismo trabajo. Y por último, aislar los efectos jurídicos de las abusivas y extralimitadas decisiones de Griesa. ¿Qué quiere decir esto? Que si el juez Griesa y el sistema jurídico norteamericano quieren prestarse a esta maniobra de los fondos buitres, de interpretar la cláusula pari passu
de par y paso de una manera caprichosa, arbitraria, inequitativa, ridícula, sin lógica financiera, sin lógica de sentido común. Si quieren hacerlo, que eso afecte en todo caso a los bonos de esa jurisdicción, no a todos los bonistas de la reestructuración argentina. Cada uno de estos pasos de la estrategia se ha ido cumpliendo tal como se ha dicho, y en este momento estamos presenciando un enorme avance en términos no de la deuda local, que se sigue pagando, sino de la deuda ley extranjera, pero de la parte mayoritaria que se encuentra bajo tribunales europeos, no bajo la jurisdicción de Griesa, y que Griesa intentó extender su mano hasta fuera de su jurisdicción, y los son los perjudicados, que son los bonistas, que no pueden cobrar su dinero porque Griesa opera sobre los agentes financieros que deben pagarlo. Para terminar esta conferencia, después voy a distribuir a la prensa un material que contiene algunos hitos en esta historia del litigio con los fondos buitres, pero para culminar quería simplemente dejar en claro que cuando Argentina fue sometida el año pasado a una extrema presión, a una enorme extorsión de escala internacional, donde la justicia norteamericana le da la razón a ese juez Griesa al abstenerse de opinar, cuando Argentina estuvo sometida a esa extraordinaria presión, había dos caminos: o someterse a la extorsión, o someterse a las barbaridades que reclamaban los fondos buitres, o mantener en alto nuestra bandera, no pagarles lo que pedían, ir a una negociación que simplemente acepte lo que hoy son principios decretados por las Naciones Unidas. No se puede pagar una deuda en condiciones ilegales, insostenibles, injustas, inequitativas. Hay que hacerlo como corresponde y ajustado además a la ley argentina. Cuando se tomó esa decisión, muchos decían que había que hacerle caso a los fondos buitres. Ni siquiera esa posición logró convencer a nuestros bonistas, que defendiendo sus propios intereses se han puesto del lado de la República Argentina pidiendo que se cumpla la ley, que se cumpla la estabilidad de los contratos, que Argentina, como Argentina, paga todos los vencimientos, nuestros bonistas que entraron a la reestructuración puedan cobrar todos los vencimientos. Este es un paso fundamental, un gran triunfo para la República Argentina. No es para el gobierno, no es para este Ministerio de Economía, es para la República Argentina, que no se dejó extorsionar. Muchas gracias.